Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 316 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y hoy, como cada mes, como principio de cada mes, tenemos a Pedro, que nos viene a hablar un poco de actualidad, de información económica financiera y algún consejo de inversión. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Muy bien, Jesús. ¿Qué tal estás tú? Bien, bien, pues aquí con algunas novedades y todo eso. Uh, bueno, ¿y cómo ha ido tu mes? Antes te cuento algunas novedades, si quieres, de Quiero ser rico y hablo y hago un poco de balance de todo. Bueno, pues en el podcast del mes pasado se me olvidó comentar un pequeño detalle, que es que el precio de las sesiones privadas, de las consultorías de coach financiero, bueno, eso, que te ayudo a mejorar tus finanzas personales y te ayudo a elaborar un plan que te lleve a una mejor situación económica, en principio hacia la libertad financiera, pero bueno, puede que tus objetivos sean diferentes. Y iba a subir el precio a principios de este mes, pero lo he retrasado una semana más, básicamente por el tema de que no lo había comentado en el podcast este mensual. Y nada, hasta este domingo, pues el precio es más reducido y a partir del lunes sube bastante el precio. Y también tenemos una pequeña sorpresa para finales de mes, aún lo estamos creando, pero va a ser un contenido muy especial, muy destinado a afrontar esta crisis, esta recesión que estamos empezando a sufrir. Y bueno, van a ser eso un montón de consejos de actualidad para mejorar tus finanzas. Esto va a ser de pago, pero todos los suscriptores que están apuntados ya a la membresía de Quiero ser rico, la membresía son 10 euros al mes, pues lo van a tener gratis. El resto, pues si quieren acceder tendrán que pagarlo. Esto será, bueno, pondré una fecha de corte que será el 18 de noviembre. Los que estén dados de alta antes del día 18, que es ese viernes, viernes incluido, tendrán acceso a este nuevo contenido de forma totalmente gratis. El resto, pues tendrán que pagarlo si lo quieren. Y va a ser muy destinado, como he dicho antes, a actualidad, a mejorar las finanzas personales, a mejorar nuestra economía. También he tenido algunas cosas negativas este mes y es que, bueno, he tenido varios intentos de hackeo de la web. He tenido problemas de seguridad, más que de seguridad, bueno, tengo implementados ya algunas medidas de seguridad. Bueno, la web está hecha en WordPress, que en cierta medida es seguro, pero es muy popular y por tanto, bueno, pues eh, hay muchos más ataques en cierta medida. Aún así, bueno, pues he tenido que tomar algunas medidas extraordinarias. También he tenido problemas con el correo, también he tenido que estar ahí con problemas técnicos durante 3 o 4 días con el soporte del hosting y problemas con el correo, bueno, de cosas diferentes. Así que he estado bastante liado con temas técnicos que al final, bueno, acaban agotándote un poco la paciencia, rompiéndote el día a día. Y por otro lado, he estado intentando de simplificar muchísimas cosas. He estado revisando notas y correos antiguos desde, pues, no sé, desde finales de agosto, principios de septiembre, y he tenido un poco la sensación que el tiempo se me ha ido de las manos, se me ha esfumado. Y bueno, estoy eso, intentando establecer nuevas prioridades, limitar muchas tareas de las que hago, tener más foco en ciertas cosas. Estaba colaborando con bueno, ya últimamente con 3 agencias, con 3 consultoras diferentes para hacer diferentes trabajos y en principio lo he dejado. No voy a aceptar más trabajos de esta clase. La verdad es que si es un ingreso extra, el coste de oportunidad es enorme. Pues me quita foco, el ingreso pues, sí existe, pero bueno, tampoco es tan importante y he decidido pues, eliminar esto de mi vida, simplificar un poco y eso, centrarme un poquito más en estos proyectos personales, principalmente en Quiero ser rico. Y Pedro, ¿tú qué tal el mes? ¿Hiciste algo destacado o algo que nos quieras compartir? Pues no, la verdad es que no. Simplemente, bueno, como has comentado, se me ha ido el mes totalmente de las manos. No sé, el otro día cuando me comentaste de, bueno, ¿cuándo quedamos para grabar? Y fue como, ¿ya? ¿Tan rápido? Pero sí. Y sí, se me ha ido el mes, pero vamos, ha volado. Y no, la verdad es que no mucho, no muchas novedades. Trabajo, casa, casa, trabajo y poco más. Si es que estamos en la rutina. Bueno, ha empezado ya el invierno, entonces ya me verá aquí por la imagen con que tengo las ventanas abiertas y la luz puesta. Estoy a oscura, parece que es de noche. Pero bien, mi mes muy bien. ¿Y el tiempo qué tal? ¿Qué tal está haciendo de tiempo por ahí? Eh, Llueve, como siempre. Aquí siempre ¿Llueve llueve.
El Poco, nublado. llueve mucho. Eh, Llueve. Bueno, no sé allí en Galicia, yo como soy del sur de España, llueve diferente. Llueve. No es. En Granada, por ejemplo, cuando llueve, llueve. Es como el hecatombe. Aquí no, aquí siempre está chispeando, siempre está húmedo todo, siempre está nublado. No es una sensación de lluvia, de que esté de chaparrón, es la constante humedad, el constante chirimilli. No sé cómo lo llamáis vosotros allí, el calabobo o el chirimilli. En Galicia le llamamos orvallo, normalmente, vamos. Depende, porque en Galicia llueve de muchas formas, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que dices y me resulta así un poquito gracioso, ¿no? Que lo intentas explicar y no tienes palabras y tal. Pues me resulta un poco gracioso. Bueno, como estás comentando, y para quien no lo sepa, que sea la primera vez que nos escucha, has nacido en Granada, has dicho que eres de Granada, ¿no? Pero vives en Reino Unido, vives en Escocia. ¿Desde cuánto tiempo hace que...? Oh, llevo ya 6 para 7 años. Llevo ya aquí. Vale, y bueno, hoy quería hablar un poco de Reino Unido, ¿no? Que tal vez sea uno de los países que últimamente más sale en las noticias y no precisamente para bien. Habéis tenido una primer ministra, una ex ya primer ministra, que casi quiebra el país sin hacer absolutamente nada. Simplemente ha dicho, quiero hacer no sé cuánto y el país casi se cae. Lleváis unos años. Bastante malo. Desde el Brexit ha sido un desastre. Bueno, ponnos un poco en contexto. El Brexit, yo tengo aquí anotado, las votaciones fueron el 23 de junio del 2016. Los políticos tampoco tenían una posición muy uniforme. Bueno, los laboristas que estaban en el poder decían que no, los conservadores no había un voto de partido, sino que cada uno pues, defendía un poco sus intereses. El primer ministro que teníais, David Cameron, pues dimitió tras el resultado y han pasado un montón de cosas. Cuéntanos un poco. Bueno, primero iba a poner un poco de situación porque hay mucha gente que confunde. Bueno, Reino Unido está compuesto por 4 países, que son Inglaterra, que es el más grande y el que tiene más población. El segundo sería Escocia, y ya luego vendrían como 2 Gales y Irlanda del Norte. Sí, bueno, geopolíticamente siempre hay el problema de que al final hay que hacer un poco lo que dice Inglaterra, porque Escocia, siendo el segundo país más grande del Reino Unido, solo tiene 6 millones de habitantes. Claro, solo en Londres ya hay 6 millones de habitantes. Entonces, al final siempre se baila al son de Inglaterra, que es por eso un poco la lucha esta que hay de independencia escocesa y demás, ¿no? Ujú. Porque al final... Y bueno, pues sí, como nunca, bueno, empezamos con el tema del Brexit y la verdad es que sí, nunca confié en la inutilidad de un político. No recuerdo muy bien de quién era la frase, ¿no? Pero si algún oyente lo sabe, porque no recuerdo a quién se le atribuye ni nada, y tampoco la sé exacta, pero decía algo así como un político es una persona que crea un problema y después busca una solución. Pues bueno, fue un poco lo que pasó con el tema del Brexit. Bueno, realmente aquí en Reino Unido no había un problema de querer estar o no estar en la Unión Europea. Había gente que sí, había gente que no, pero no era un problema que estuviera en la calle, no, la gente no hablaba sobre eso. Un poco a lo mejor como en España o en Europa puede pasar de que hay gente que es más pro-europea, hay gente que es menos de la Unión Europea, pero realmente no hay un debate. No, Ujú. la gente dice, pues no lo sé, pero no hay un debate. Pues un poco lo que pasaba aquí. No tendría que haber habido un referéndum. Y nada, pues eso, hizo un referéndum, salió que sí, salió muy empatado, 51-49, creo que fue 51,3 con 49 o 48,7 o algo así. Pero claro, el problema fue que fue Inglaterra la que prácticamente decidió, puesto que Escocia salió de que no se querían ir del Reino Unido como Irlanda del Norte. Y empezó el problema. Claro, ahí Cameron automáticamente dimitió porque no sabía ni cómo enfrentarse a esto y desde entonces pues ha sido una hecatombe. Pero ya llevamos como 5 primeros ministros en 6 años, prácticamente a uno por año. Sí, después de David Cameron, que fue justo cuando hizo el Brexit dimitió, vino Theresa May, que estuvo unos 3 años en el poder y fue un poco
ni chicha ni limonada. Intentó hacer algunas cosas, pero no consiguió. Claro, el problema que hay principalmente con el Brexit era la frontera de Irlanda del Norte, que, Ujú. claro, volver a montar una frontera dura es partir un país por la mitad y era un problema. Y claro, y no supieron solucionarlo. Después vino Boris Johnson, que tuvo que dimitir porque durante la gestión se montaba fiesta. Ujú. Y Elizabeth Truss, que ha sido la ministra que ha durado 44 días. Y en cierta medida tuvo un margen de tiempo más porque se murió la reina en el medio y el país estuvo parado. Sí, sí. Si no, Sí, no hubiese durado ni un mes, ¿no? sí, si no, yo creo que hubiera durado menos. Sí. Salvo eso. ¿Cuál fue un poco los problemas que tuvo? ¿A qué se tuvo que enfrentar? Porque yo creo que, bueno, nos lo cuentas un poco, pero que tenía un plan económico, que se lo echaron para abajo los inversores, las instituciones, bueno, no tenía demasiado sentido, lo cambió, no fue al Parlamento a presentarlo y a partir de ahí pues ya prácticamente tuvo que dimitir. Fue tanto por cambiar de idea, por no tener las cosas claras, fue por no dar la cara. Fue por no hablar con el Banco Central, con el Banco Central de Inglaterra, básicamente. Porque ella sí tenía un plan de bajada de impuestos y demás, que pintaba bien, pero claro, no al mismo tiempo tenía otro de subida del gasto público. Claro, iba a subvencionar la electricidad, subvencionar otras muchas cosas más, no hacer recortes. Y claro, si ingresas menos y gastas más, pues el mercado dejó de confiar en la libra y salió por patas. Lo que hizo que el bono, pero se tambaleó, que tuvo que salir el Banco Central a rescatar el bono, porque empezó a peligrar hasta incluso el sistema de pensiones. Normalmente la empresa, bueno, aquí el sistema de pensiones es una mezcla de público y privado. Y claro, tienen pues normalmente, como bueno, empresas financieras, pues como siempre andan bastante apalancadas. Y claro, usan los bonos como de contrapartida. Ujú, Al desplomarse el valor del bono, saltan las margin call. Margin call es cuando tienes que poner más dinero. Claro, ujú, y claro, tuvo que venir el Banco Central de Inglaterra a empezar a comprar bonos para que subiera el precio, porque si no es que empezó, pero vamos, que se hubiera quedado la gente sin pensiones. Se ujú. tambaleó. Hubo un susto gordo. Es que no puede. A ver, esto es de primero de preescolar de finanzas personales. No puedes gastar más de lo que se ingresa. Y si reduces tus ingresos, no puedes aumentar tus gastos. Finanzas personales y Estado pues no utilizan las mismas reglas, ¿no? Utilizan fórmulas un poco diferentes. Claro, ellos pueden imprimir lo que quieran. Aún así, existe un debate bastante interesante actualmente en Mm. Europa. eh, Reino Unido fue un poco también evidencia de todo esto, de subir los impuestos para intentar hacer una sociedad más justa o por otro lado bajar impuestos para mejorar la economía y al mismo tiempo favorecer la sociedad. Este debate está cada día más en los partidos políticos y cada vez estas dos tendencias yo creo que se están como radicalizando un poco más. No sé, las dos opciones son válidas, pero siempre que se hagan eso con cierto sentido común. Y creo que no se está haciendo ninguna de las dos cosas. No, está así. Hombre, yo siempre he sido yo soy un poco de tendencias liberales, de bajada de impuestos, de un Estado un poquito más pequeño. El problema, la gente se radicaliza, se va a los extremos, ya es como o muy de izquierda, muy de derecha, o muy. No sé si y eso también sería otro debate, sería el tema de redes sociales, o no sé qué es lo que está ocurriendo, pero cada vez veo a la gente eso, más posicionada en los extremos. Antes yo recuerdo que podías hablar con los amigos y debatías y decías, pues si tenías ideas vamos a ponerlo de izquierdas, tenías ideas de derechas, tenías y mezclabas y hacías cosas que te gustaban y otras que no. Y actualmente no, se han ido a los extremos, pero en todo, tanto en las finanzas como en la política. Aquí veo a los value investors que yo soy value, no, es que yo soy indexado y la indexación es lo mejor. Y no, pues yo soy de dividendo y aquí el dividendo es, no sé, ninguna estrategia quita otra.
Todo es válido. ¿O tú qué piensas? No, sí, yo opino un poco que actualmente, pues como que no sé un poco las causas, si son redes sociales, si es un residuo de el confinamiento y el COVID o algo así, que estamos más nerviosos o estresados o, bueno, pues no sé, la gente que está un poco más radicalizada un poco en estas posturas y creo que los partidos políticos están también contribuyendo un poco a que las posturas pues sean más enfrentadas. Estoy seguro que la mayoría de los políticos que están en el Parlamento de un bando y de otro bando no se llevan tan mal como nos hacen creer en las noticias. Seguro que después van a tomar el café juntos o se saludan o estas cosas. Y como que los políticos pues están un poco forzando todo esto. De todas formas, me llama bastante la atención, ¿no? Lo que ha pasado con el Reino Unido, que, bueno, sin tomar ya ninguna medida, pues como que la sociedad o los sistemas, los resortes, las balanzas que hay de poder, pues han hecho que, bueno, un plan que no tenía demasiado sentido, pues acabe con un primer ministro. No sé, me suena que en Europa, o sobre todo en España, en los países más latinos, vamos a llamar, los países más latinos, todo lo que sería Latinoamérica, España, Italia, incluso Grecia o Portugal, pues todos estos países que ponen una medida, el político pone una medida y que no pasan estos aspectos tan radicales en cierta medida. Lo cual es bueno, ¿no? Que hay ciertos contrapesos, contrapoderes. Sí, que el mercado ha dicho, no, te has equivocado. Y ha sido el mercado el que le ha hecho que tenga que dar marcha atrás en su proyecto, ¿no? ¿Te Sí, refieres? sí. Cambiando un poco de tema ya, dejando un poco de lado a Reino Unido. Por cierto, estaba viendo un poco algunas estadísticas que hasta ahora Reino Unido era la quinta potencia mundial por PIB y ya pasáis, este año ya pasa a ser la sexta potencia. India les ha superado. Sí, sí, no, está. El Brexit, yo creo que no. A corto o medio plazo ha sido una muy mala idea. Que Europa tampoco está muy bien, ¿no? Pero Sí. bueno, cambiando ya de tema y hablando un poco ya de la bolsa, las inversiones, bueno, pues la prensa ya empieza a hablar de que el SP 500 ha hecho suelo, que es una señal segura de que veamos una nueva caída o ya se va a recuperar. No sé, ¿cuál es un poco tu percepción? Y háblanos un poco más de actualidad financiera. Que el SP 500 haya hecho suelo y demás, no creo. No lo sé. Bueno, no creo, no lo sé, pero en principio no creo. Cuando sale en la prensa así más económica y tal, es una señal de que realmente va a volver a caer, que siempre dicen lo contrario a lo que va a pasar. Sí, eso es un poco la coña sí, de la revista de Presa Salmón, de cuando te habla de la mejor inversión, cuando te tienes que poner en corto o salís corriendo de esa zona, ¿no? Sí, no, la verdad es que, mira, no se sabe. Y posiblemente, como ya comenté creo que fue el programa anterior que estuvimos juntos, de que ya empezaban a salir, de que ya van a empezar a salir buenas noticias sobre el tema de la inflación y demás. Pues ya creo que ha bajado en España, creo que lo escuché ayer, la noticia, ha bajado la inflación de 10 a 8 y ya empiezan a salir pequeñas buenas noticias. El tema del gas, también aquí por lo menos en Reino Unido se ha ido a precios ya de prácticamente antes del COVID. Sigue estando caro, Ujú. pero ha bajado mucho de precio. Eso sí, también pasará como el efecto este pluma, ¿no? De la gasolina. Sube rápido y baja lento. Entonces, Ujú. ya para que a los ciudadanos nos bajen el precio, ya será un proceso más lento. Estamos confiando la economía de toda Europa a la previsión meteorológica de que si va a hacer un invierno frío, no va a hacer un invierno frío y dependemos ya del clima ya. Sí, dependemos del clima. Depende de este año si va a ser suave, si va a tener un invierno suave o va a tener un invierno fuerte. Ahora mismo estamos al 100% de gas, todos los depósitos. Dependemos de la suerte. Pero bueno, incluso Alemania, que tanto verde, creo que está desmantelando un parque eólico porque está montado encima de una mina de carbón.
para poder sacar el carbón. Ahí se acabó el verde. Pero me llamó mucho la atención de que tanto antinucleares, tanto verde, tanta renovable, y ahora están desmantelando un campo eólico para extraer el carbón que hay debajo. No sé, creo que hay un debate muy interesante a nivel, ya es un tema un poco más ambientalista, ¿no? Pero creo que hay un debate muy interesante y algunos defensores de la lucha contra el cambio climático, pues están hablando de que estamos en una muy buena oportunidad para cambiar de modelo, para hacer una transición energética muy importante y que, bueno, que todo esto pues evidencia un cambio de tendencia y que a largo plazo, pues antes o después haremos, bueno, algo parecido a lo que hizo Estados Unidos en la época de años 2000, que tenía muchísima dependencia del extranjero, mucha dependencia del petróleo extranjero, y fue cuando pusieron en marcha pues, planes para aumentar el consumo en el local, o mejor dicho, pues no depender de ningún país, sobre todo de, bueno, de Asia Central, de Arabia y de todas estas zonas, y al final pues consiguieron lo que ellos pretendían, ¿no? La independencia energética. Europa parece que se quiere poner en camino a eso y que la única opción que tiene es, en principio, ir hacia lo ecológico, hacia energía solar y energía eólica, sobre todo. Veremos ese cambio seguramente en los próximos 10, 15, 20 años, pero bueno, creo que a medio plazo, a corto plazo, pues están haciendo cosas que pueden ir un poco en contra de esa tendencia. A ver, la tendencia seguramente será esa y la tecnología cada vez será mejor y más eficiente la renovable. Pero el problema ha sido que se ha forzando la situación. Es como dicen, no hay sol por las noches. Ujú, Si no sopla el viento, y no hay sol o está nublado, hay un problema. Entonces no puedes depender solo de las renovables, tienes que tener una base. Y poco a poco, seguramente la tecnología irá avanzando porque las placas solares cada vez serán más eficientes, o la eólica, o vete tú a saber lo que inventen en unos años, y se irá sustituyendo una por otra. Pero el problema es que los políticos han forzado la situación. Y a Europa la han dejado vendida a dependencia de gas ruso, de gas de Arabia, y no tenemos una independencia económica, una independencia eléctrica propia. Dependemos ujú. de otros países, dependemos de lo que pase. Y en el momento que hay un pequeño conflicto, bueno, pequeño, hay un conflicto, hay cualquier problema, estamos vendidos. Efectivamente. ¿Qué más noticias tienes de actualidad? Bueno, la Fed probablemente ya empieza a haber noticias de que se va a relajar un poco, se va a seguir subiendo los tipos de intereses porque su principal es luchar contra la inflación, pero claro, hemos estado ante la subida histórica más rápida, ante la subida más rápida histórica. Entonces ahora tocará, parece ser que se va a relajar. Estaban hablando de que iba a subir otra vez un 0,75 puntos básicos y se está hablando de que solo va a subir un 0,5, ¿no? Como que va a relajar, va a seguir subiendo, pero no va a ser tan agresiva. Ujú. Vamos a ver, entonces, a ver cómo se toma esto el mercado. Creo que lleva ya un par de días subiendo, tampoco lo he mirado, pero sí creo que lleva ya un par de días de subida. Vino la caída gorda de las presentaciones de Google, Facebook, de las FAM, Meta y demás, que hizo que la han hecho bastante mal. Y creo que llevamos ya también un par de días ya de subida, Ujú. y sí, un poco en general. También como comenté, en octubre pues, se presentaban las grandes. Claro, la subida del dólar, al subir el dólar bajan el resto de las divisas. Estas empresas que son internacionales se ven afectados sus resultados. Y al presentar en octubre, pues efectivamente han presentado mal. Ya empieza a haber pequeños recortes en los beneficios, como comenté, en octubre, ya ha venido el susto y probablemente ya, yo creo que sí, que como has comentado antes, probablemente sí estemos en un suelo ya de mercado. Ahora caerá otro Ujú. 20% mañana, pero bueno. El mercado yo creo está muy bien. Llevo ya meses diciéndolo que es momento de ir entrando, es ahora el momento de ser agresivo.
o empezar a ser agresivo. Yo he hecho un pequeño cambio de estrategia. Al principio, creo que fue en la primera entrevista que hicimos juntos, lo comenté que llevaba tiempo acumulando dólares y ahora mismo ahora hago lo contrario. Ahora ya no acumulo dólares y ahora con esos dólares estoy comprando Reino Unido y Europa. Ujú. Ha sido pequeño cambio de estrategia en mi forma de invertir. No, como a largo plazo, la verdad es que no me importa un poco porque las divisas subirán y bajarán, no habrá ningún problema, pero sí hay que aprovechar. Ahora está el dólar caro, ha caído la libra, ha caído el euro, pues aprovechar con ese dólar comprar euros y libras, porque al final se recuperarán. Y cuando pase lo contrario, que sea el dólar el que caiga, pues con las libras o con los euros comprar dólares y aprovechar. ¿Tú crees que se recuperará el euro y la libra Sí, tal como está? sí, sí, sí se recuperará. En el momento están poniendo ya soluciones. Reino Unido ya ha dado un montón de permisos para volver a abrir exploraciones de gas y demás, porque aquí en el Mar del Norte sí hay petróleo y gas, y ya ha abierto la mano y ya empieza a haber otra vez un montón de permisos para explorar. Ya también salió el tema del el gasoducto de España, para unirlo con Francia. Así que sí, en un 2, 3, 4 años probablemente esto simplemente ya casi que se nos habrá olvidado. Otros problemas vendrán, Sí, otro como ya, sí. está pasando esta década, ¿no? Sí, sí, esto vendremos, eso, sí, terminaremos de esto saldremos de una y nos meteremos en otra. Está claro. Esto siempre hay noticias. Pero por eso hay que pensar a largo plazo, invertir y ignorar muchas veces al mercado. Simplemente seguir con tu estrategia. Tenerla clara, saber cuál es tu estrategia y, venga, para adelante. Que si eres indexado, pues ya sabes, tu DCA con tus aportaciones cuando vienen estas caídas, que es el momento perfecto, aportaciones extras. Y si te gustan los dividendos, pues aprovechando estas caídas para comprar empresas o con mejores rendimientos. Si eres grow o value, hay muchas empresas ahora a muy buen precio. El Global X Super Dividend sí que ha dado un poquito de polémica cuando lo comenté el mes pasado, porque claro, la gente sé que es un ETF muy agresivo. Claro, un 12% de rentabilidad no, solo en dividendo es como diciendo, ostras, es que algo pasa aquí, esto... primero, si no encaja con tu estrategia, es como que no lo compres, tienes que tener claro por qué lo compras. Yo no hago no son recomendaciones de compra, simplemente comento lo que yo estoy viendo. A mí, ¿por qué me encaja en mi estrategia? Primero, porque me da la liquidez para todos los meses poder seguir comprando otras empresas, otros índices. Como digo, estoy comprando ahora mucho Europa, mucho Reino Unido. Estoy comprando incluso el FTSE 100, el Eurostock, en índices, también empresas picoteando un poco. Y también es un poco una apuesta a largo, porque tiene muy poca, este ETF tiene mucha exposición a nivel mundial y muy poca exposición en Estados Unidos. Entonces, la subida del dólar no claro, le ha afectado porque el resto de las divisas han bajado, entonces ha bajado la cotización de las empresas que tiene dentro. Pero cuando pase lo contrario, cuando empiecen a subir otras divisas y el dólar empiece a bajar un poco, pues posiblemente este ETF se vea beneficiado de eso, Ujú. puesto que paga en dólares. Pero bueno, es estudiarlo, verlo y si te encaja bien y si no, no lo compres. Pasa que eso que he visto que hay gente que como que claro, le ha llamado mucho la atención y sé que es un ETF complicado. Este no es difícil de entender y es difícil de que encaje en tu estrategia. Luego también un poco el tema de las modas que veo, que cada día veo más por internet, sobre todo los TikTok y los YouTube Shop y todo esto de indexate, la indexación y todo esto. Indexate el SP500 tecnológico, indexate. Simplemente decir que no sigáis modas, que
primero que tenéis que averiguar es qué tipo de inversor sois, cuáles vuestras características como inversores y ves cuál es lo mejor que os encaja y cuál es vuestra mejor estrategia. No simplemente no seguir las modas y no seguir los consejos de 4 niñatos por internet. ¿O tú qué piensas? No, sí, tienes razón. Al final, pues tienes que hacer tu trabajo, tu investigación. No pasa nada porque inviertas siguiendo pues, un consejo de alguien que escuchas por ahí, pero que sea una posición muy pequeña, que inviertas un poco de dinero y que lo hagas un poco como experimento para conocer un poco más, para, pues, oye, quiero probar esto, a ver qué tal me va, pero no metas mucho dinero. Con esto te estoy diciendo casi lo contrario, ¿no? Que al final no inviertas, haz tus deberes, infórmate, vete aprendiendo, puedes empezar con poco dinero si es la primera vez que inviertes o algo así, pero eso, con esto no estamos diciendo que la indexación sea buena o sea mala o que otras estrategias de inversión sean buenas o malas, simplemente, pues, oye, cada uno tiene que hacer un poco su labor de investigación y de ir aprendiendo. No te quedes tampoco con una sola fuente, pues consulta varias fuentes, fuentes también un poco a lo mejor un poco más fiables, pues algunos libros ya de autores conocidos, de algunos gestores, porque bueno, pues al final pues la información suele ser un poco más rigurosa y sobre todo con gente también de cierta experiencia. No es lo mismo el consejo de alguien que lleva invirtiendo desde 2011, en el que el mercado, pues bueno, pues prácticamente ha ido subiendo todo el tiempo y no ha tenido demasiados sustos, que alguien que pasó crisis anteriores, que pasó las .com, que pasó la crisis de 2008 y que llevan el mercado más tiempo. Al final, bueno, hay cosas que son más puntuales. Este año es un año, eh, lo hablaremos supongo que en enero, haremos un poco de resumen de todo el año, pero pues, el año en el que seguramente dentro de 20, 30 años volvamos a hablar de él, oye, sí, la renta fija es muy estable, es muy segura y todo eso, pero acuérdate de lo que pasó en 2022 cuando la renta fija cayó a plomo. Bueno, pues creo que este año está siendo también muy extraordinario. Sí. No te fíes de alguien pues que acaba de llegar también al mercado y te da consejos de algo que le ha funcionado a él en los últimos 2 meses o 3 meses. Estamos a largo plazo, no estamos eso, siguiendo una tendencia o una moda, como dices. Y sí, sí, es un año muy atípico. Hombre, típico no, estamos volviendo a la normalidad. Lo que yo creo que era típico era tipos de interés cero. Como se estaban vendiendo, que compraba un bono y te costaba el dinero a negativo. Tenías que pagar por comprar bonos, como pasaba con el alemán. Al menos 0,1, al menos... ¿Quién presta dinero en negativo? Austria llegó a sacar bonos a 100 años a un tipo 0 o 0,1 o algo así, o 0,2. O... sea, estamos volviendo a la normalidad. Lo atípico ha sido lo anterior, que ha sido una manipulación de los bancos centrales y de los gobiernos del mercado de bonos impresionante. No sé, yo no prestaría dinero a nadie y encima tú tienes que pagarle dinero por prestar. No tiene ningún sentido, pero aunque volvamos, o eso, vamos a volver a lo que debería ser, o en principio, porque no estoy yo muy seguro de que se vayan a tomar decisiones cuando pase un poco el peligro este de la inflación, se sigan tomando las medidas adecuadas, pero aún así lo peor siempre va a ser la transición, el paso de una zona a otra, especialmente si es a cambio de, en cierta medida, de sufrir. Bueno, va a haber mucho sufrimiento por el medio. Especialmente pues a gente que está endeudada, empresas que tienen pues, sus pólizas de crédito, que necesita comprar material, lo estoca, lo fabrica y no sé cuánto, y lo vende pasados 3 meses, 6 meses, un año por sus procesos de fabricación, ha pedido dinero al banco y de repente, pues lo que el año pasado le costaba, no sé, 1.000 euros al mes, ahora le cuesta 5.000, más precios de energía, todas esas cosas. Al final una hipoteca en un año te va a subir, no sé, 200 euros al mes, que es una barbaridad. Y bueno, pues eso, por el camino la gente va a tener que adaptarse y sufrir este cambio que va a ser muy dramático, muy importante. Estaba comentando, el mercado inmobiliario, ¿cómo lo ves a día de hoy? Bueno, yo creo que no lo sé, pero aplicando un poco la lógica, puede que caiga un poquito de precio, no mucho.
lo mismo un 5% o algo así. Porque primero que hay mucha gente ávida deseando que caigan un poquito las casas para entrar. Entonces, en el momento que haya el más mínimo descuento, la gente se va a abalanzar. Sí puede haber gente que se vea obligada a vender porque con la subida del tipo de interés y del Euribor y demás, eh, pues no le salgan las cuentas y tengan que verse obligado a vender. Y ahí pueden surgir oportunidades, pero no creo que vaya a haber una gran caída del mercado inmobiliario. Puede caer un 5, un 6, pero en el momento que caiga un poquito, la gente se va a balanzar a comprar. A no ser que haya una gran recesión económica, que ocurra algo muy bestia, pero no, no creo que haya grandes caídas de mercado. ¿O tú qué piensas, Jesús? En España, bueno, un poco el peligro es eso, que te suba de repente la hipoteca un montón, que llevas un montón de años y que la cuota pues se te dispare, ¿no? Especialmente pues, las hipotecas contratadas en los últimos 5 años, sobre todo, las hipotecas recientes. Es cierto que el mercado de compra de inmuebles ha estado un poco más estancado en los últimos años. No estamos hablando de 2005 y años similares, que se vendía, pues no sé cuántos pisos se vendían en España, pero una barbaridad. Aún así, en España, pues ya están saliendo noticias de que el gobierno y los bancos están negociando para que las subidas de las hipotecas se contengan, no se aplique lo que correspondería y todo eso. Pues no sé. No sé si es un poco la solución, pero bueno, yo creo que el mercado pues resistirá más o menos y de todas formas tenemos que tener siempre en cuenta la inflación. Estamos hablando de inversiones en bolsa, estamos hablando de inversiones inmobiliarias y tenemos que tener en cuenta que hasta ahora pues la inflación no hablábamos de ella porque prácticamente no existía, pero con inflaciones del 10% cualquier inversión que te rinda menos de un 10 estás perdiendo dinero, realmente está bajando de precio. Y yo creo que es un poco lo que puede pasar. Los precios se quedarán un poco congelados y la inflación pues seguirá subiendo, pues tal vez este año terminemos en un 9 o un no sé cuánto, el año que viene ese 3-5%, no sé de cuánto hablan, pues no creo que sea, supongo que será bastante más y tardaremos unos cuantos años en recuperar ese crecimiento de superar a la inflación. Y creo que el mercado inmobiliario pues le pasará un poco todo esto, que se quedará medio congelado, bajará, subirá un poco, pero que no habrá cambios significativos y en cierta medida pues será un activo que no será muy rentable en los próximos años, creo yo, vamos. Bueno, super truco de ahorro, que me pasa que habría que mirar bueno, tendríais que mirar un poco a ver la normativa en España, pero bueno, super truco de ahorro, que llevo ya como 2 entrevistas intentando decirla y siempre se me olvida. Mi coche, de nada, tengo un coche de muy básico, trae bueno, básicamente yo creo que ya casi todo, el control de velocidad y el navegador, el crucero, la velocidad de crucero. Pues he empezado a usar, sobre todo en trayectos cortos, porque claro, eso yo lo usaba, pero en autopista, en autovía, viajes largos, con el tema de los radares, para no pasarme de velocidad, porque bueno, cuando vas conduciendo en una autopista, pues al final llega un momento que se te, se te va un poquito el coche. O viene una Ujú. cuestecilla y te planta en 130. Sí, O te despistas y dices, pues, joder, pero si voy si voy a 115 y puedo ir, eso, 5 kilómetros más. entonces yo lo usaba un poco para viajes largos, pero he empezado a usarlo en trayectos cortos, el limitador de velocidad. Aunque quieras, claro, aunque le pienses más, el coche ya no anda más de la velocidad. Pues he pasado, bueno, aquí es que va por millas por galón, pero bueno, más o menos un poco hace el cambio, pues he pasado de unos 5,8 litros a los 100 a 5,2 en cuestión de 2 meses de consumo, sin que es un buen consumo. Así que pasa que eso, que tendréis que no estéis toqueteándolo mientras estáis conduciendo, tenéis que ponerlo justo antes de salir. Sabes cuál más o menos la velocidad del trayecto que haces para ir al trabajo y demás. Pero claro, muchas veces lo que más consume son los acelerones estos rápidos de que entras por la calle, te metes por la intra... ¿Cómo se entre ciudades. Sí, bueno, el trayecto Ujú, entre dos ciudades. ujú. Sí, simplemente recuerda que
en España, pues andar toqueteando cosas, pues igual te sale un helicóptero o ahora ya los drones de la DGT y luego te llega la foto a casa. Pero bueno, eso. Aprende cómo funciona tu coche, todas estas tecnologías que has pagado por ellas y como dice Pedro, pues le está sacando un rendimiento a algo que traen ahora mismo casi todos los coches por de defecto. serie. Sí, El traen. limitador de velocidad, yo creo que lo traen casi todos. Control de crucero, pues la mayoría. Y bueno, es un par de consejos muy, 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 muy prácticos. Y ya está, es que eso, empecé a experimentarlo hace ya 3 4 meses y la verdad es que me ha ido súper bien el tema de consumo. Y siempre lo quiero comentar y se me olvida. Y me ha venido ahora el flash y sé que está quedando el podcast hoy súper caótico porque entre los cortes, los fallos y demás. Pero bueno, aquí lo suelto, aquí en medio. Y hemos empezado a hablar de Reino Unido, hemos pasado a temas de energía y bueno, un poquito de Sí, todo. un poco de todo, ya está. Esto es una... Es una gran familia ya. sí. Y bueno, eso, que iba a preguntarle a nuestra audiencia y a ti, Jesús. Bueno, ¿qué piensas? ¿Que el Brexit ha sido una cagada o no? Pues realmente al principio teníamos como muchas noticias de que, bueno, estos de Reino Unido siempre han estado ahí fastidiándonos con la política económica agrícola, de que tenían ayudas que no le correspondían porque eran especiales y todo eso. Y luego, pues, que al euro no quiero entrar, pero quiero lo otro. Como que siempre estaban fastidiando a la Unión Europea, que eran un poco los que se salían un poquito de la normativa. Y al principio, pues que bueno, fue como una alegría, ¿no? Que se fueran. Eh, a nivel ya más interno de lo que pasa en Reino Unido y eso un poco con la distancia y que la Unión Europea o los políticos son también tienen sus cosas y sus celos y ahora que te vas, ahora pues me enfado contigo y parece que hay un poco de egos también entre la Unión Europea, especialmente con la Unión Europea en relación a Reino Unido y creo que no se ha medido correctamente esas acciones, esas cosas. Tanto que la amistad Reino Unido, Unión Europea se iba a ver muy afectada y podría afectar a mil de cosas, a miles, pues, no sé, a cualquier tontería. A llevar, te vas de viaje y no puedes llevar el perro o cosas de estas. Pues bueno, que todo esto ha afectado muchísimo a las relaciones políticas y al final, pues estamos viendo como la unidad es clave, sobre todo en momentos cuando tienes un peligro como Rusia o un peligro internacional o hay que hacer frente a nuevos retos y creo que todas estas medidas que estamos viendo de descentralización, o mejor dicho, de concentración, nacionalizar, poner barreras de todo tipo, pues yo creo que es malo para la gente y malo para el mercado. Y sin duda, bueno, mi opinión es que el Brexit fue una tontería y que salió bastante peor de lo que habían previsto, creo yo. Sí, sí. O sea, yo creo que más o menos igual, a corto o medio plazo sí ha sido un problema, sobre todo mano de obra en Reino Unido. De repente, claro, ya no hay mano de obra, ha habido muchísimos problemas entre el Brexit y también que nos pilló en pandemia, hubo muchos problemas de distribución, de comida, hubo momentos que los supermercados no llegó a dar miedo, pero sí era como, ostras, es que hay 4 cosas en el no estaba, había de Ujú, todo, pero no veía ese lleno. ujú. Era como, bueno, Sí, sí. Las da- estanterías estaban medio vacías, sí, querías comprar no sé qué y solo había esa marca o... exactamente. Y bueno, y también un poco a ver la audiencia qué opina, que deje por ahí en comentarios. Y no sé si tienes algo más que añadir, quieres... No, yo creo que ya un poco, bueno, hablando un poco, sí ha ido ya que el podcast hoy está haciendo un caos, pero bueno, ya Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de hace un par de días, un multimillonario liberal, conservador liberal, y bueno, pues este muchacho pues tiene ahora bueno, sí, muchacho, sí, básicamente de nuestra edad, del 42 80, creo que tiene. sí, es del 80, creo que del 80, algo así.
79, 80. Y sí, se va a encontrar primero tiene que conseguir unir otra vez al Partido Conservador, porque y a ver y volver a que la gente vuelva a confiar en el Partido Conservador, porque actualmente para las próximas elecciones, que creo que son en año y medio, 2 años, eh, es que si la intención de voto se sigue manteniendo, es que podría llegar incluso a desaparecer el Partido Conservador. Ujú. Es que nadie, no hay ningún tipo de intención de voto. Entonces, se va a encontrar con un gran problema. Bueno, el Partido Conservador un poco para la gente aquí pasa como en España un poco. Tenemos a los laborales, que sería un poco como el PSOE, y al Ujú. conservador, que sería un poco el PP. Son los dos, es un bipartidismo. Luego ahí esta tercera fuerza política son los liberales, pero apenas tienen peso. Partido Liberal no tiene mucho peso, la verdad. Entonces, sí, es básicamente un laboral, un PP-PSOE, versión Ujú. española, versión británica. Pero bueno, con algunas diferencias. Por ejemplo, no hay voto de partido. Aquí cada político, cada parlamentario puede votar lo que quiera. En España, por ejemplo, se supone que no, pero se nota que cuando los políticos o los parlamentarios votan lo que dice el partido. Sí. Bueno, vuestro sistema político es un poco diferente, básicamente. Según tengo entendido, cada zona, cada distrito electoral, llamémoslo de esa forma, elige un solo candidato y ese candidato va a ese distrito y da explicaciones al final de lo Sí, que ha sí, dicho en el Parlamento y por qué ha votado lo que ha votado. sí, Por ejemplo, no vamos a poner nombres de ningún partido, pero si el partido que gobierna, el diputado tal, del partido que esté, ha votado que no, a que en mi pueblo pues hagan no sé qué obra y es el diputado que hemos elegido nosotros, va a venir aquí a dar explicaciones y bueno, yo creo que lo van a echar a patadas, ¿no? Pues un poco es el gran cambio que hay en el sistema electoral. sí, hay como más, el pueblo tiene más decisión, la gente tiene un poquito más de decisión que en España. En España tienes que votar sí o sí, no te queda otra opción. Sí, sí, en España al final pues estamos en cierta medida secuestrados por lo que digan los partidos políticos. Ujú. Tú votas a partido y ellos después hacen y deshacen y hasta dentro de 4 años no hay que volver a decir, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sí, no te dejan, no tienen ningún medio para evitarlo. Sí, es muy complicado. Y lo que hablabas del primer ministro, yo creo que estamos viendo es bueno, un dato bastante interesante, ¿no? Su origen, que su familia, sus padres eran de origen indio, es millonario, su mujer creo que es más rica que él incluso, o algo así. Estamos viendo una nueva sociedad que está saliendo de la India, que está dirigiendo ahora mismo Reino Unido, está dirigiendo empresas como Google y un montón de grandes compañías. La sociedad india, pues, no sé si va a cambiar el mundo, pero actualmente está teniendo cada vez más y más peso. Y como decía antes, ahora mismo ya es la quinta potencia mundial. Sí, sí, no, India habría que tenerla muy en cuenta. ¿Es momento de invertir en India o Uf, te pongo deberes para el mes que viene? Háblanos de India. venga, para el mes que viene os hablo un poquito de India. Sí, tengo ahí, vale, pero venga, algo buscaré, aunque tengo emociones encontradas con India. Pero vale, venga, hablaremos de India para la próxima vez. Creo que es un país que si no lo visitas no lo entiendes. Y aunque lo visites no lo vas a entender, No lo vas pero a entender, vamos, que sí. es algo Son, totalmente diferente. van por etnias, por castas, además está partido por está el país partido por la mitad, hay diferentes ejércitos, muy caótico a nivel político. Muchísima burocracia. Entonces, por eso, ahí tengo yo mi sentimiento encontrado, ¿no? Es por un lado, creo que sí puede ser un gran, bueno, ya voy adelantando para el mes que viene. Por un lado, creo que sí que puede crecer, pero es que también mucha gente, muchos indios, cuando se van de la India, no vuelven. Entonces, no sé, no sé si me explico.
Sí, perfectamente. Pues mejor lo dejamos aquí Sí, y lo nos lo dejamos ahí. cuentas para el mes que viene. Y ya cerramos con esto el podcast. caos. Recordad el podcast del caos y anotaros a nuestra newsletter, a la newsletter de Quiero Ser Rico, en quieroserrico.com/lista. Todas las semanas envío un correo en el que te comparto algún consejo de inversión. Algunos ya nos los ha contado hoy Pedro. Esta semana pues va un poco sobre lo que nos ha contado. Y dicho todo esto, os deseamos un maravilloso fin de semana y un maravilloso mes de noviembre.